bien, pues muy buenas noches a todos los que están de este lado y buenas tardes a los que están del otro lado del estanque. Pues vamos a iniciar con el tema de hoy, con el estudio de hoy. Ah, y bueno, vamos a ponerle ganitas. Miren, estamos viendo, bueno, en esta serie que es Interpretando las Escrituras, estamos viendo o entramos la semana pasada con lo que son las figuras retóricas o las figuras literarias. El día de hoy vamos a ver el tema número 12 y pues es, sin romperme la cabeza, ¿verdad? Como ya saben, es figuras retóricas o literarias número 2. Es decir, hoy vamos a ver solamente una de las figuras. La semana pasada vimos una, el símil. Ahorita voy a recordar un poquito. Este, lo estoy tratando de ir agrupando el tipo de figuras que estamos viendo. En este caso, ahorita estamos viendo unas o sea, lo que se llaman figuras de comparación, ¿sí? Hay básicamente cuatro distintos grupos. No quiero saturarlos con todo esto. Quiero decirles que veremos pues más, o estaremos viendo más que algo esencial, ¿verdad? En cada uno de los grupos, en cada una de las figuras, ¿verdad? Al punto en que los podamos pues simplemente identificar, ¿no? Y entender algunos principios, ¿no? No se trata de que salgamos unos eruditos aquí, porque no lo somos, empezando por el que está enseñando, ¿no? Entonces, pero sí tener pues el entendimiento, repito, algo más allá de lo esencial, algo más allá por encima del promedio, ¿no? Para que en nuestra lectura diaria, otra vez, no tanto porque me voy a poner a predicar, porque voy a hacer un estudio, porque tengo que preparar un material, etcétera, etcétera, etcétera. No, es simplemente para que tengamos las herramientas nosotros en primera instancia para poder nutrirnos, para poder comer, entender lo que estamos leyendo, ¿verdad? Porque es de ahí desde donde vamos nosotros a compartir, ¿sí? Cuando le compartimos el evangelio a alguien, pues no le vamos a compartir algo que no entendemos. Lamentablemente sí se llega a hacer, porque muchas veces se repite nada más, pero no es la idea. La idea es de que tengamos pues un conocimiento más allá de lo básico, y que, repito, cuando vamos a las escrituras, ¿verdad? Sin duda van a haber pasajes que van a ser muy demandantes, ¿no? Hay pasajes muy, muy demandantes, pero en términos generales vamos a confiar, y siempre vamos a estar confiando en la guianza de Dios, en la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también entendiendo. ¿Por qué? Porque cada una de las figuras retóricas tiene sus giros idiomáticos, ¿sí? Hay mucho, es decir, cada figura tiene giros, tiene cambios, tiene distintos matices muy, muy variados, ¿sí? Así que, pues miren, como no vamos a hacer ninguna traducción, como no vamos a editar ninguna versión, pues tranquilos, repito, son herramientas bastante más que básicas, créanme, es más que lo básico. Entonces, ahora, yo quiero insistir, y siempre estaré insistiendo en un consejo cuando estamos yendo nosotros a las escrituras. Y es que, miren, siempre estudien, o cuando estén leyendo, concéntrense en un pasaje completo, vean un pasaje completo, revisen el pasaje completo, no solamente en un determinado versículo. Muchas veces es pastor, ¿y este versículo en particular qué es? Porque es que a mí me dijeron, o yo lo leí por ahí, o lo estaba leyendo, y este versículo, ¿qué quiere decir este versículo? Y muchas veces nos estamos perdiendo una riqueza muy grande, y a veces es imposible, como lo hemos tratado, ¿verdad? Entender y darle el sentido correcto a ese texto que estamos viendo, si no estamos viendo el cuadro completo, si no estamos viendo el contexto, si no estamos viendo el pasaje completo. Entonces, repito, siempre vean el pasaje completo. Si es posible, ¿verdad? Y tienen un par de versiones, que yo creo que casi todos tenemos acceso
a más de alguna versión. Si la tienes ahí, tu Biblia así de, ahora sí que Biblias reales, ¿verdad? O sea, de papel, ¿verdad? Si tienes 2 o 3 versiones, ve por ellas. Si las tienes electrónicas, ve el mismo pasaje en 2 o 3 versiones en las que tengas allá a la mano, ¿verdad? Siempre va a ser bueno tener algún diccionario de la lengua española en este caso, ¿verdad? Y si tenemos pues algún otro que trate la lengua del origen del texto, pues va a estar muy bien, y eso es una cuestión básica, ¿no? Que tengamos, yo les he comentado que tengan ahí, por ejemplo, el diccionario Vine. Es muy bueno, está muy adecuado, es muy completo, ¿sí? No lo es todo, pero es muy completo, es algo más que básico. Entonces, si lo podemos tener eso ahí a la mano, ahí cuando estamos leyendo, eso va a ser de gran utilidad. Ahora, vamos a ver en un momentito más una de la siguiente figura, pero antes que esto, ay, que no me gane la tecnología. Miren, nunca debemos de limitarnos solamente a las reglas de la lengua transmisora. ¿Qué quiere decir? ¿O qué quiere decir con esto? Que muchas veces nos detenemos nada más, o a veces hay un enfoque en que es que en el griego dice esto, en el griego dice esto, y dices, bueno, sí, ahí están los textos originales, que es esencial recurrir a ellos en primera instancia, pero la verdad de las cosas es de que no todos tenemos acceso a eso. ¿Sí? No todos, miren, muchas veces ni como pastores se tienen el acceso, o maestros de la Biblia no tienen acceso a muchas herramientas que ya son un poco más especializadas, ¿sí? Y muchas veces se limita a, voy a intentar pues sí, intentar sacar todo el contenido desde el texto original, cuando muchas veces ni se habla hebreo o arameo o griego, ¿sí? Una cosa es leerlo y entender algunos giros que tiene, qué es lo que está diciendo, cómo se aplica, las connotaciones que tienen, cómo está conjugado, pero de eso a dominarlo hay mucha distancia. Entonces, nunca debemos delimitarnos o decir, ay, es que si yo no tengo un interlineal, y si yo no tengo esto, y si yo no tengo diccionarios en griego, y si no sé lo que, no sé, cuestiones gramaticales griegas, ¿sí? Si no sé lo que es un aoristo, no sé lo que es un dativo, genitivo, etcétera, etcétera. No, ay, es que no tengo idea, ya no voy a poder estudiar la Biblia. Tranquilos con eso, ¿sí? No solamente tenemos que ubicar o limitarnos a eso, siempre tenemos que considerar las reglas gramaticales, las reglas fonológicas, las reglas semánticas de la lengua en que lo estamos recibiendo. En nuestro caso, pues es el español. Entonces, yo he dicho, tenemos muy buenas versiones, muy fidedignas versiones, con una precisión muy tremenda, ¿verdad? En el castellano, bueno, hay que irnos ahí a esas textuales, y siempre tener alguna versión informal, como lo hemos dicho, y seguiré insistiendo en esto, para que está traduciendo no textualmente, sino que está traduciendo las ideas. Y bueno, pero siempre hay que considerar esa parte fonológica, esa parte gramatical del castellano. ¿A qué me refiero, por ejemplo, con algo fonológico? Pues siempre la entonación, ¿sí? Yo no sé, por ejemplo, cómo la pronunciación correcta o el sentido correcto por ejemplo, de decir si es koiné o koine o coine, no sé en dónde va, cómo es fonéticamente, ¿verdad? O fonológicamente, muchísimas de las palabras que están en griego, pero sí podemos entender la diferencia en el español, aún ¿cómo estás? Aún, ¿cómo estás?
¿Verdad que fonológicamente le cambia el sentido? Y bueno, todo eso es lo que nosotros podemos ver y a la hora de que estamos en el texto podemos ubicar esas cosas, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos que vaciar el contenido del mensaje en las formas gramaticales de la lengua receptora. ¿Qué quiere decir? Pues en español, ¿sí? Yo tengo que ubicar bien el español y yo tengo que manejar lo mejor posible el castellano, ¿sí? Por eso nos vendrían muy bien algunas clases de gramática. No sé si tenemos aquí entre nosotros algún maestro de español, alguna maestra de español, pero nos vendrían muy bien algunas clases, ¿sí? Porque una cosa, como lo hemos dicho, una cosa es hablar un idioma y otra cosa es saber ese idioma, ¿sí? Entonces, pues tanto más conozcamos el castellano, pues tenemos más posibilidades de entender más textualmente y más esta parte literaria, estas figuras literarias, estas figuras retóricas. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque siempre cuando cuidamos esta área, pues vamos a atender a la escritura cuando nos dice que ni una tilde, ni una letra se va a perder, es decir, ni la parte más pequeñita, ni un puntito, ni la letra más chiquita. Todo tiene un sentido, todo lo que está en la escritura tiene un sentido. Entonces, ¿cómo lo tenemos nosotros en nuestro idioma? Es muy importante entenderlo, ¿sí? Pues muy bien, hoy vamos a continuar con estas figuras de comparación. La semana pasada vimos el símil y pues hoy vamos a ver la metáfora, ¿sí? Voy a hacer un esfuerzo muy grande. Espero no ser demasiado técnico en esto para que no se les haga pesado, que no se les haga árido. Y así que pongan mucha atención para entender esta figura y la diferencia que hay entre la metáfora y el símil. Esto no quiere decir que vamos a hacer una comparación entre todas esas figuras. No, pero como estas son figuras de comparación, luego decimos, bueno, pues qué tanta diferencia hay en esto y en esto, ¿cuándo es qué? Vamos a ver las partes básicas, repito, las partes esenciales para que nos ayuden a darle el sentido al texto. Entonces, la metáfora, ¿qué es una metáfora? Bueno, pues etimológicamente es del griego metáfora, ¿verdad? Y quiere decir una transferencia. Es decir, ¿qué quiere decir la metáfora? Que precisamente transfiere el significado de una cosa a otra, ¿sí? Así, ahora sí que sin decirle agua va, sin previo aviso, simplemente le transfiere el significado de una cosa a otra porque hay una cierta analogía en ello. Voy a poner un ejemplo, ahorita voy a entrar más para allá, pero una metáfora, algo como le transfiere. Por ejemplo, el Señor dice, yo soy la puerta, ¿sí? Bueno, sabemos que el Señor no es una puerta y no vamos a adorar a una puerta, pero Él está transfiriendo, está haciendo uso de una metáfora y Él está transfiriendo el significado de una puerta porque entendemos la analogía. ¿Para qué nos sirve una puerta? Pues es un acceso, ¿verdad? Una puerta, si está abierta, podemos pasar por ahí, pero si está cerrada, no podemos pasar. Entonces, una puerta representa acceso. ¿Sí me explico? Entonces, ese es lo que quiere decir una metáfora. Esencialmente le transfiere, ¿sí?, el significado a otra cosa. ¿Está bien? Y hay una diferencia muy, muy significativa con el símil, como estuvimos viendo con el símil, porque el símil se anuncia siempre, ¿sí? O casi siempre, pero hay algún elemento que está haciendo esa comparación. No le está transfiriendo un significado, simplemente lo está comparando como algo más real. Por ejemplo, el símil, pues casi siempre dice así como, ¿verdad? El cómo es muy importante porque en casi todos los símiles viene. Así como la lluvia, así como el esto, así como de la manera en que, ¿sí me explico? Siempre vienen estos adverbios, ¿sí? Por ahí. Entonces,
Por ejemplo, lo que tenemos aquí en las láminas, el símil que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, dice, toda carne es como la hierba. Toda carne es como la hierba. No está diciendo que toda carne es hierba, ¿sí? Sino que es como la hierba. Ese es un símil. No me voy a meter ahorita por ahí, ¿sí? Pero ese es un símil. Pero en Isaías 46 dice, toda carne es hierba, ¿sí? Está haciendo, esa es una traducción muy textual, ¿sí? Dice, toda carne es hierba. Entonces ahí está utilizando una metáfora, no está como hierba o así como, no. Ahí simplemente le está transfiriendo, ¿verdad?, ese significado. Así que el símil siempre se va a ajustar más al hecho. Aunque los dos son una figura de comparación, el símil lo está aterrizando, lo está comparando de una manera muy directa, muy con un hecho, ¿sí? En tanto que la metáfora, pues, le está simplemente apelando a la imaginación, al sentimiento, ¿sí? Y a veces lo hace un poquito más complicado, pero no tanto. Entonces, no se preocupen. ¿Cuándo la voy a identificar? ¿Y cómo va a ser? Tranquilos, tranquilos. Ahorita vamos a ver, porque miren, nosotros utilizamos muchas metáforas. Yo les comenté la semana pasada que en nuestro día a día, bueno, hay idiomas como el nuestro, como el español, utilizamos muchísimas figuras retóricas, muchísimas figuras literarias, sin saber cómo se llaman, y son muy variadas, ¿sí? Entre una región, en un mismo país, entre una región y otra, ya no se diga entre un país y el otro, ¿sí? Pero se utilizan muchas figuras retóricas y la metáfora es algo que nosotros utilizamos muy frecuentemente, ¿sí? Por ejemplo, siempre nosotros recurrimos a una metáfora. Voy a ponerles este ejemplo. Cuando decimos, por ejemplo, de una fotografía, ¿verdad? Sacamos la fotografía y, ay, mira, te enseño a mi papá, este es mi papá, o este es mi hijo, esta es mi hija, ¿sí? Este es lo que sea. Dices, este es. Bueno, realmente no es eso. ¿Sí me explico? Incluso puedes decir, la fotografía que le tomaron a uno hace 40 años, ¿verdad? Y pues ya ahorita uno está muy diferente. Pero dices, este es. Pero aquí, esta figura, que es una figura de comparación, ¿verdad? No está haciendo una semejanza como en el símil, sino está haciendo una representación, le está transfiriendo el significado. No sé si, bueno, pues este es mi papá, pero dices, bueno, este no es tu papá, esta es una foto de tu papá. ¿Sí me explico? Entonces, estamos utilizando una metáfora, por ejemplo, ¿sí? Es por decir un ejemplo muy sencillo. Entonces, un traguito al tecito. Ahí está la diferencia principal, diría yo, entre el símil y la metáfora, ¿sí? El símil va a manejar una semejanza pero una metáfora va a representar algo, le va a transferir el sentido, le va a transferir el significado, ¿ok? Lo va a representar. Entonces, pues una metáfora puede aplicarse de maneras muy distintas, se puede aplicar a dos objetos bien distintos, aun que sean contrarios entre sí, ¿verdad? Que tengan cualidades que sean contrarias para representarlas. Por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia que utiliza el vocablo león, ¿no? León de la tribu de Judá, y utiliza, de acuerdo al contexto, en ocasiones se utiliza león, ¿verdad? Como alguien vencedor o alguien muy fuerte, y se aplica al Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá,
Pues bueno, pero la Biblia no siempre utiliza esa metáfora para referirse, perdón, a nuestro Señor Jesucristo. También la utiliza para referirse a Satanás, ¿verdad? Como ya está en Primera de Pedro, en el capítulo 5, que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, lo hace como un devorador. ¿Sí me explico? Y así. Entonces, no es porque a veces uno ya le quiere dar siempre el mismo significado a todas las cosas, pero no quiere decir que el león represente siempre una misma cosa. Si nosotros vemos en la Biblia que a veces se habla de león, a veces en proverbios, para referirse a alguien fuerte, a alguien confiado, ¿sí me explico? A alguien seguro, y así hay distintas figuras y todas ellas son metáforas. En el Antiguo Testamento hay muchísimas metáforas, ¿sí? En el Nuevo Testamento también, porque recuerden que el Nuevo Testamento, aunque se escribió en griego, pues todos los que lo escribieron hablaban arameo. Entonces ellos básicamente fue un esfuerzo colosal que hicieron para escribirlo en otro idioma que no era el suyo, ¿sí? Pero así es como está. No me voy a meter ahorita aquí. Iba a hacer un comentario adicional, pero no, ya luego llegaremos allá en cuanto a algunas versiones que andan por ahí. Pero yo espero que hasta aquí vayamos claros. Una metáfora va a ser una figura que transfiere su significado a otra, que puede ser otra vez dos figuras que pueden representar dos cualidades o cosas bien distintas, incluso contrarias la una de la otra, ¿sí? Y un símil siempre va a representar una semejanza o siempre va a presentar una semejanza, ¿ok? Las dos son figuras de comparación. Entonces vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento porque ahí abundan, los salmos abundan, ¿verdad? Los proverbios abundan de metáforas. Y nos podríamos pasar toda la noche viendo metáfora y tras metáfora tras metáfora, pero quiero nada más que les quede muy claro algunos de estos textos, ¿verdad? Para que ubiquemos lo que está representando. En el Salmo 84, en la parte A del versículo, porque no es todo el versículo, Salmo 84, 11, la primera parte del versículo, dice, porque sol y escudo es el Señor Dios. Sol y escudo. A ver, está diciendo que cuando que está viendo el sol, está diciendo porque Dios es el sol y ahí tiene un escudo por acá y él es el escudo, entonces ese escudo o sol o son las dos cosas. ¿Sí? Evidentemente está utilizando una metáfora para decir esto, que el Señor es mi luz, es el que me ilumina, aún es el que me calienta, ¿sí? Pero que Él es mi luz y que Él es mi defensa, que Él me ilumina, ¿sí? Que Él me hace andar seguro. Es una metáfora, son figuras que está tratando ahí para decir, yo estoy seguro con el Señor. Mis pasos están seguros con Él. Yo puedo, al estar, y si nosotros vamos ahí, por ejemplo, al Salmo 119, abundan todas las metáforas de la seguridad que tenemos en cuanto a la palabra de Dios. Y un montón de metáforas con respecto a la palabra de Dios. Es riquísimo. Ahí se los encargo de memoria para el domingo. Salmo 119. Pero yo espero que vayamos bien con esto, ¿sí? Entonces la metáfora es muy importante, es el lenguaje metafórico, ¿sí? Otro ejemplo, Salmo 91, que es muy rico el Salmo 91, realmente todos los salmos, el Salmo 91 es muy precioso. Perdón, pero el versículo 4, la parte B del versículo 4 dice, escudo y adarga es su verdad. También nos habla que escudo y baluarte es su verdad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está dando a entender cuando dice que su palabra es escudo y es adarga? Pues lo que nos está dando a entender es que la palabra de Dios es como un arma de defensa, pero es un arma de ataque al mismo tiempo, ¿sí? Es un arma de defensa,
Es escudo, pues, el escudo es para protección y la adarga o el baluarte es un instrumento de ataque. Se ponían baluarte cuando uno estaba en ataque. Cuando uno ponía un acecho ponía un sitio más bien en contra de una ciudad, se levantaban baluartes en contra de esa ciudad. Entonces, plataformas desde donde se lanza un ataque, eso es esencialmente un baluarte, ¿sí? Una adarga. Entonces, repito, está dando a entender eso, que nos protege, pero también es un instrumento de ataque. Y esto no es una idea, por ejemplo, esto no es una idea aislada del apóstol Pablo. Si ustedes recordarán allá cuando habla en Efesios 6 de la vestidura o de la armadura, ¿verdad? Que se refiere a la palabra. Entonces, yo quiero que noten cuando nos dice, sí, que es el escudo de la fe, etcétera, etcétera, y tenemos cosas que están ahí guardadas en la palabra como elementos de defensa. Dice que también la palabra es la espada de dos filos. Ok, es la misma idea, es la misma hilación. Noten la hilación en toda la escritura, porque debo decir que hay muchos ignorantes y otros malintencionados y otros ambos, que luego presentan al apóstol Pablo, que dicen, no, es que él es el fundador del cristianismo. Los escritos de Pablo, ¿verdad? Él fue el fundador de una nueva religión. Y esto los liberales lo hacen mucho, los que manejan la teología liberal, y sobre todo luego muchos de los programas que se ven en las barras de Discovery, History Channel, y algunos de ese tipo de programación, y te sacan ahí un doctor en teología, sí, pero es liberal, y están tratando de contradecir incluso, y repito, muchas veces de una manera ignorante, muchas veces de una manera malintencionada y muchas veces intencional e ignorante, ¿sí? Entonces, pues, repito, dicen de Pablo, ¿no? De que es que él creó una nueva religión, no es algo ahí que se sacó de la manga, y Cristo, etc. Hay tantas aberraciones, no me voy a detener en eso, no me voy a detener ahí. Pero yo espero que vayamos bien hasta aquí. Necesito avanzar. Vamos a Mateo 5 porque vamos a ver algunos ejemplos en el Nuevo Testamento de metáforas que son muy comunes, pero que muchas veces se han torcido, ¿sí? Mateo capítulo 5, versículo 13, dice, ustedes son la sal de la tierra. Eso es lo que nos dice la parte A. Nos dice, ustedes son, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pues hay una representación muy directa con relación a la tierra, lo que literalmente la sal representa con relación a otras cosas. Por ejemplo, la sal preserva de la corrupción, de la destrucción, ¿verdad? Y esto es decir, cómo lo retrasa, ¿no? No quiere decir que la sal elimina la corrupción, la sal retrasa, preserva, permite, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, como cuando recordarán el pasaje cuando Abraham está intercediendo a favor de no solamente de su sobrino Lot, pero de las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque el Señor le dijo, mira, ahí te va y les voy a dar con todo a estos, ¿verdad? Estos tremendos. Y el Señor dice, y Abraham le dice, no, Señor, espera, ¿y si hay 50 justos? ¿Destruyes la ciudad? No, pues nomás dime dónde están. Y así, pues nada más estaba Lot, ¿verdad? Entonces, fíjense, si hubiera habido justos, pues hubieran preservado de la destrucción a Sodoma y Gomorra. Y esto nos debe de sacudir a nosotros el entender que somos la sal de la tierra. ¿Sí? Si entendemos esta metáfora, mis hermanos, oye, ¿por qué ahorita las cosas están 10,000 veces peor y más corruptas? Me atrevo a decir, ¿sí? Que como estaba en Sodoma y Gomorra. A veces no, Sodoma y Gomorra, tremendas ciudades, bien pervertidos, todo. Pues ahorita está 10,000 veces peor. Ahora, ¿por qué?
por qué Dios no ha tomado unos y no ha caído con unos juicios brutales, ¿sí? Y justos contra tantas de las ciudades en las que estamos? ¿Por qué no ha destruido Londres? ¿Por qué no ha destruido Nueva York? ¿Por qué no ha destruido San Francisco? ¿Por qué no ha destruido tantas y tantas ciudades? ¿Por qué no ha destruido el mundo? Bueno, porque hay sal, ahí están la sal, ahí están sus hijos preservando de corrupción, ¿sí? Entonces, qué importante entender esto, qué importante entender esa metáfora, lo que el Señor les estaba diciendo, ¿verdad? Hay otra metáfora, ahí les va, otro ejemplo, Mateo, ahí mismo nos quedamos. Mateo 26, ¿verdad? En la cena del Señor, en la última cena, en la última Pascua que Él estaba celebrando ahí, ¿verdad? Y les dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y este, sin duda, es uno de los pasajes que ha sido muy distorsionado, muy malentendido. Hay muchos otros, ¿verdad? Pero por no entender el sentido metafórico que está aquí, por no atender esa metáfora del verbo ser o estar, esto es, ¿sí? Esta es una de las características esenciales también, quiero decirles, de una metáfora, ¿verdad? Que siempre está el verbo ser o estar. Yo soy, ustedes son, esto es, ¿sí? Se le está transfiriendo, esto es acá, esto es así. Siempre generalmente está ese verbo ser o estar, ¿sí? Y se han desarrollado tremendas doctrinas, ¿verdad? Que han dividido a la iglesia por no entender esto, porque ahí está la transubstanciación. Uno dice, no, es que sí, cuando se da el pan, cuando se da la hostia, en el momento, uno está comiendo el trigo, pero en el momento en que ya entra, eso se convierte en Cristo adentro de uno, y así como que espérate, no es lo que está diciendo, le está transfiriendo un significado, ¿verdad? Y lo mismo pasa en el versículo 28, ahí de Mateo 26, cuando dice, esto es mi sangre. Entonces había mucha gente, incluso en un principio, en la iglesia primitiva, cuando llegaban a decir, es que los cristianos comen carne, ¿verdad? Comen a Cristo, son caníbales, y los acusaban de eso. Y ahí les podría decir muchas cosas de los cultos dionisíacos, ¿verdad? Pero no es el tema. Entonces, espero que haya quedado bien entendido, ¿no? Esta metáfora, porque hay otra también que es muy interesante, ¿verdad? Y es la de 1 Corintios 12:27, donde nos dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Perdón, ayer me di una remojada saliendo hago un paréntesis porque ahorita estoy aquí con los Kleenex a todo lo que da, porque ayer me pegué una remojada a mediodía que salí de la oficina cuando venía a la casa para comer y se me olvidó, error garrafal cuando uno vive en Londres, ¿verdad? Uno tiene que salir casi con todo el equipo, tienes que salir con lentes oscuros, gorra, impermeable, paraguas, guantes, bufanda, de todo, porque puedes tener todas las estaciones en un mismo día. Y se me fue la onda y no me llevé paraguas, no traía paraguas y no traía una chaqueta con hoodie. Así que cuando salí me agarró, iba saliendo de la oficina y se soltó así el shower. Y llegué aquí hecho una sopa. Y lo que uno debe de hacer en esos casos es, bueno, pues ya te quítate la ropa, métete a bañar. No lo hice. Y ahorita me agarró, porque no es lo mismo un remojón hace 35 años que ahorita, ¿verdad? Entonces, pero estoy bien, gracias a Dios, nada más con la incomodidad, ¿no? Pero regreso. Entonces, porque estaba hecho una sopa. ¿Entiendes la metáfora? Entonces, aquí tenemos esta metáfora en donde que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pues evidentemente esa es esa analogía que está manejando el apóstol Pablo con el cuerpo humano
a lo que es la iglesia, ¿verdad? Y que menciona también que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Entonces maneja a Cristo como la cabeza, es una metáfora, y nosotros somos el cuerpo. ¿Está bien? Ninguno de nosotros somos cabeza, nosotros somos cuerpo. Entonces, ¿lo alcanzan a ver? Ahí está esa metáfora. Y hay muchas otras donde está diciendo yo soy el pan de vida. Noten, las metáforas está el verbo ser o estar. Eso es un dato importante a subrayar, ¿sí? Cuando dice yo soy el pan de vida, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, esos son fáciles, son algunos muy obvios, son algunas metáforas muy obvias, ¿no? Que se manejan por ahí. Pero hay algunas otras metáforas que son más elaboradas y que se utiliza un vocabulario otra vez retórico, son recursos literarios para dar a entender esto. Ahora, fíjense bien, vamos a ver uno que es un poquito más elaborado, un par de ellos que son un poquito más elaborados, porque no está el verbo ser o estar, al menos en este que vamos a ver. Este está en Isaías capítulo 3, versículo 15. Y dice, se está refiriendo aquí evidentemente a los gobernantes, ¿no? ¿Qué piensas al aplastar a mi pueblo y al moler las caras de los pobres? ¿Qué es lo que está haciendo esta metáfora aquí cuando está hablando Isaías de parte del Señor? Le está reprochando a los gobernantes de su pueblo por la opresión que tenían a todo el pueblo, ¿sí? Y más en concreto cómo eso se acentuaba en los pobres. Así que cualquier semejanza, cualquier símil de aquel entonces a lo que estamos viviendo ahorita es mera coincidencia, ¿sí? Para que vean que eso está en el corazón del hombre, ¿no? Entonces aquí hay una expresión cuando dice aplastar a mi pueblo, el acto de aplastar, Reina Valera lo traduce como majar, utiliza ese verbo que es muy correcto, pero nosotros decimos, hay que majar esto, pues no dices, ay, maja esa cucaracha, dices, aplástala, ¿verdad? Entonces, a eso se está refiriendo, es aplastar, es decir, y aplastar es algo que rompe porque se le pone presión. ¿Okay? Una cosa se puede romper de muchas maneras, pero aquí está hablando de romper al pueblo por la presión que se le está poniendo, pero después dice que y al moler las caras de los pobres, ¿a qué se está refiriendo? Aquí, pues ya moler también la está destruyendo, pero lo que está haciendo lo hace con fricción. Entonces utiliza dos metáforas. ¿Estamos aquí? Entonces, pues es evidente que los gobernantes no estaban moliendo literalmente al pueblo, simplemente son figuras que está utilizando Isaías, que Isaías utiliza muchísimas figuras, debo decir. Seguimos avanzando y en el Salmo 18, versículo 2, dice así, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación. Hago un paréntesis aquí, la Biblia de las Américas lo traduce textual, lo traduce tan literal que es muy bonito, pero es poco entendible porque dice, es mi escudo y el cuerno de mi salvación. Porque cuerno es una metáfora que se utiliza para describir poder, ¿sí? Entonces aquí está la metáfora, aquí la transliteraron o más bien lo pasaron directamente a nuestro idioma. Acuérdense, en el original no dice poder, dice cuerno, ¿ok? Mi altura inexpugnable. Entonces está manejando varias figuras porque está comparando a Dios a una roca, pero cuando hablamos de roca no es algo así como que una piedra en donde está. Aquí se refiere a una roca, es como algo muy grande en donde uno incluso se puede meter y puede resguardarse de la lluvia, del sol, de las inclemencias del tiempo.
No es como una cueva, pero es una roca, pero que tiene sus grietas en donde uno se puede meter y resguardar. Y ahí está súper seguro. Entonces se está refiriendo a eso. Y así se compara, ¿verdad? Con una roca. Lo compara con un castillo, con un libertador militar. Lo está comparando a una fortaleza militar, a un escudo, a un poder o a un cuerno, a un alto refugio. ¿Sí? Entonces está utilizando un montón de metáforas aquí. Y esto es muy importante que nosotros veamos qué es lo que quieren decir estas metáforas para entender el sentido de lo que está diciendo. Entonces, fíjense, en esto yo no sé si a ustedes les pasa, pero conforme uno está viendo, en mi caso, conforme yo estoy viendo cómo vamos con esto, y vamos aprendiendo y puedo ver y distinguir más estos aspectos del símil, de la metáfora, de ir entendiendo lo que la Biblia dice, mi confianza en el Señor crece y puedo disfrutar. Yo estoy seguro que a la hora de que empiecen a abrir los salmos, miren, yo sé, con esto que hemos visto, van a ser como que absorbidos, van a ser como que absorbidos allá la Escritura y van a verlo diferente. Y van a tomarle el sentido que tiene, pero van a apreciarlo y van a decir, Señor, gracias por toda la riqueza que hay aquí, por todo lo que tú eres para mí, Señor. Amén. Entonces, de eso se trata, para eso queremos aprender a interpretar las Escrituras, ¿verdad? No para ir a sermonear a nadie, no para ir a ganar una discusión. ¿Está bien? Entonces, ya estamos aquí ya en el final, estas comparaciones, ¿verdad? Pues sutilmente nos ofrecen una figura, es todo esto que vimos, una figura muy, muy viva de la protección de Dios, ¿verdad? Y sin comunicar una forma directa a nosotros que estamos leyendo, ¿verdad? Que somos los lectores, pues todas las comparaciones que está haciendo. Pero nos está otra vez en todas esas palabras que está diciendo mi roca, mi baluarte, mi libertador, otra vez mi roca, mi refugio, mi escudo, mi poder o mi cuerno, mi salvación, mi altura inexpugnable o mi alto refugio, ¿verdad? Está transfiriendo el significado, ¿sí?, de esas cosas, en este caso, a la persona de nuestro Dios, para que descansemos y sepamos que en Él estamos super mega archi requete contra seguros. Amén. Y ahí utilicé otra figura, es una hipérbole, pero ya luego vamos a llegar ahí. Entonces, pues con esto terminamos el día de hoy, sin antes, no nos vamos, sin antes dejarles una tarea muy rápida, es muy sencilla. Y es que Juan utiliza muchas figuras, ¿sí? Voy a utilizar un término que igual y no lo tienen muy familiar, pero dentro de la teología juanina o dentro de los escritos juaninos, no es otra cosa que lo que escribió Juan, ¿sí? El Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, Apocalipsis, es decir, los escritos de Juan, la teología juanina, utilizan muchas metáforas. Y encuentren estas metáforas ahí, ¿verdad? En Juan 6:35, Juan 8:12, Juan 10:9, Juan 15:5, ya la del 15 ya la ubican más, yo estoy seguro. Pero hay muchas metáforas ahí, muy ricas, y les aconsejo no solamente identifiquen la metáfora, sino vean en esa metáfora el significado que le está transfiriendo para que ubiquemos el sentido que está teniendo el texto en este caso. Entonces, con esto concluimos la clase del día de hoy. Pues muchas gracias por la atención y por la paciencia. Que Dios los bendiga.